Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Sí, buenas tardes, gracias. Gracias por la presentación, gracias por invitarme y gracias por estar, a pesar de la lluvia, del día feo que tuvimos, todo bien. Aquí las compañeras contaron, la próxima vez voy a prohibir que pongan los años que trabajé porque eso ya es una cosa muy negativa. Pero dijeron qué hice, yo me gusta decir de dónde lo hice, desde qué posición, desde qué mirada. Siempre trabajé pensando que la educación era un instrumento para cambiar la sociedad, que en esa educación teníamos que confluir. Por supuesto, la pelea por los derechos de los trabajadores, los salarios, las condiciones de trabajo, etcétera, tiene toda legitimidad. No puede existir escuela si no existe el actor o uno de los actores, que es el trabajador de la educación. Pero nuestra tarea en CETERA siempre fue la defensa del trabajador y junto la defensa de la educación pública, de la mejor escuela pública. Por eso, cuando en Tbilisi, por ahí creo que fue en el 1977, pero me puede fallar la memoria, cuando se hizo la Conferencia Mundial por la Educación Ambiental, planteada desde el PNUMA y desde las Naciones Unidas, y se dijo, como una de esas recomendaciones, que la educación ambiental tenía que empezar a circular por las escuelas. Bueno, es obvio decir que aquí habían pasado 30 años y no se había hecho prácticamente nada en esta dirección. Estoy hablando del 77, o sea que pasaron muchos años antes que se asumiera realmente la importancia, ¿no? Nosotros pensamos en CETERA en ese momento que aunque tuviéramos una ley de educación ambiental y fuera obligatoria y tuviéramos toda la voluntad de llevarla adelante, si no teníamos a los compañeros formados, la cosa se volvía muy difícil, porque a la escuela mandan todo, la educación vial, la educación ambiental, la educación sexual, todo va a la escuela y nosotros tenemos que sacar de la galera los conocimientos para ver cómo hacemos para arreglárnosla y con qué abordaje, con qué mirada, porque hay muchas miradas para pensar la educación sexual y hay muchas miradas para pensar la educación ambiental y también para pensar la educación vial. Entonces, bueno, ahí decidimos conformar en CETERA la escuela pedagógica y sindical, la escuela Marina Vilte, y darle a esa escuela la impronta de formar a los compañeros o ayudar a formar a los compañeros en las áreas más conflictivas, donde había más dificultad y menos formación, y las que nos parecían a nosotros más significativas. Esta fue la primera gran disputa que tuve en CETERA, la primera gran discusión, porque cuando decidimos esto, hubo un planteo serio dentro de la comisión y venía de algunas provincias que más o menos decía lo siguiente, yo no recuerdo textual, pero era esto: los compañeros educadores hacen su aporte a los sindicatos para que los sindicatos defiendan los intereses de los trabajadores, hagamos las marchas, las carpas, las movilizaciones, los folletos, los panfletos y todo lo que tengamos que hacer. Y ¿de dónde sacamos nosotros que el sindicato tiene que hacer la formación de los docentes, que es una responsabilidad del Estado? Es casi una malversación de fondos sindicales, digamos, este es el planteo. Así que hubo que dar mucho la discusión sobre qué educación y qué formación daba el Estado y cómo nosotros pensábamos desde la CETERA que había que apropiarse del insumo educativo para formar una conciencia distinta y que ese el Estado no la iba a hacer. Le pusiera los títulos que le pusiera, teníamos muchas dificultades con la formación, digamos, por una educación, para ponerle un título que todo el mundo entienda, liberadora.
para pensar en la educación de Freire o para pensar en una educación con capacidad dinámica de transformación. Desde ahí hice todo eso y estuve en todos esos lugares que la compañera dijo, privilegiando siempre una educación con criterio de pueblo y con criterio de liberación. Yo creo que cuando entrábamos terminaba la película de la Gaia, el dibujo muy lindo, muy interesante, y alcancé a ver el último cartel que decía ¿cómo será tu futuro? Planteaba ese interrogante uno de los cartelitos de la película. Hasta lo que sé, porque la vi hace un tiempo, en la película vuelve en el tiempo para atrás, pero nosotros lamentablemente no podemos. Tenemos que pensar para adelante y tenemos que ver qué hacemos porque el futuro ya, y la tenemos bastante complicada. Por lo menos eso es lo que nosotros pensamos. En el tema de la basura y de este trabajo que se hace en la provincia, es indudable que hay que ponerle un freno por la contaminación. El tema de la contaminación está indisolublemente vinculado al tema de la basura, ¿no? Nosotros estamos a favor, obviamente, de la gestión integral de los residuos, de todo lo que ustedes van a plantear y ya saben y conocen porque están haciendo el curso de la reducción, de la separación, del reuso de todas las R's, el reciclado y demás. También desde el Congreso, cuando fui diputada, nosotros trabajamos en un proyecto de ley que era también con respecto al productor, porque nosotros creemos que la responsabilidad del productor que gana con la venta del insumo no termina cuando lo vende. Si lo que vende es un producto peligroso, contaminante o riesgoso, hay una responsabilidad hasta la extinción, hasta la disposición final, digamos, ¿no? Y que esta no hay que facilitársela tanto al que gana dinero con el bien, hay que buscarle una forma de comprometer su responsabilidad en todo, en los tramos también de la formación y de la educación de las personas que la usan y demás. Pero bueno, yo creo que hay muchas formas de abordar el tema de la basura urbana, que es de lo que se trata. Me parece que la forma de Rosario y la de Santa Fe es una de las mejores que he visto, participativa, democrática, con mucha intervención de las organizaciones no gubernamentales, pero de las escuelas. Hay una recuperación, digamos, de articulación entre el Ministerio de Educación, muy particular el abordaje que sea a través de la Dirección de Educación Física, no lo he visto en otra provincia, pero esto demuestra que las cosas se pueden abordar desde distintos lugares y ser exitosas si se hacen bien, ¿no? Y bueno, obviamente la Dirección de Ambiente y demás. Así que como ustedes son expertos, digamos, o más expertos en el tema de la basura, yo no voy a profundizar tanto el tema de la basura, porque quiero dedicarme a hablar de algunas otras cosas. Sí voy a hacer 2 o 3 referencias que me parecen, bueno, 2 o 3 señalamientos, digamos, ¿no? En el tema de la basura y del reciclado y de las formas de reducción y de dar tratamiento, la gestión, vamos a decir, del residuo, hay algunas propuestas que son más contaminantes que el mismo residuo, ¿no? Como el tema de la incineración. Ese tema yo creo que lo tenemos que tener muy en cuenta, porque hay mucha presión de 2 sectores para que nosotros emprendamos el tema de la incineración del residuo. Por un lado, obviamente, los que venden los incineradores, que son muy fuertes, las presiones que realizan, y la venta del humo, digamos, ¿no? Del humo que venden ellos, ¿no? La promoción de que es una forma de valorizar los residuos y que es tan importante que lo tengamos, que además científicamente eliminan el residuo, no eliminan nada, transforman el residuo incinerado en cenizas, en gases absolutamente contaminante, en escorias. No se elimina el entierro de la basura porque en algún lugar hay que poner la ceniza, porque hasta lo que sé, más o menos unas 10 toneladas de residuos incinerados dejan 3 toneladas de cenizas.
O sea que evidentemente reduce un poco, pero el precio de la reducción es la contaminación total del ambiente con líquidos contaminantes. O sea que ese es un tema que me parece que hay que trabajarlo bien, porque vender la importancia y el interés y que sustituyen energías y que son tan valiosos, hay que analizar en profundidad porque es una mentira y toda una alianza internacional contra la incineración. Hay algunas leyes en ese sentido, pero todavía pululan. Y el otro sector, además de los que venden los incineradores, que está muy interesado, son el sector cementero, porque ellos utilizan para quemar las arcillas y las calizas mucha energía y les interesa esto, ¿no? Yo digo, la incineración no resuelve ningún problema. Y creo que tenemos que avanzar en la toma de conciencia, no solamente la incineración de residuos, la quema de los campos, rosado, como le dicen en Misiones. Estoy viniendo de Misiones y ve un incendio. Digo, ¿y un incendio? No, es un rosado. Me dice, ¿cómo? Sí, no, dice, le llaman rosado. Cuando queman, para no decir reincendio y para no decir que están destrozando el medio ambiente, le llaman rosado. Es un eufemismo, es incendio, ¿no? Y con todos los gases que se disparan y demás. Creo que hay, sobre todo en esa incineración, se producen dos de los grandes contaminantes orgánicos persistentes que han sido prohibidos, el Convenio de Estocolmo, las dioxinas, los furanos, y que para mí ese es un tema que hay que incorporar fuertemente, porque también está la quema a cielo abierto de algunos basurales y demás. El tema de la incineración es un tema que debe ser considerado. El otro tema es el de la basura electrónica, que ha crecido de un modo extraordinario. Toda la basura ha crecido, pero la electrónica más. Según los expertos, está creciendo 1/3 por año, por lo menos hasta el 2017. Ese es el pronóstico, así que cada 3 años se duplica, ¿no? Solamente en Estados Unidos se descartan 50 millones de computadoras por año que van a parar a la basura, ¿no? Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el 70% de los residuos tecnológicos contaminantes, ya lo sabrán, van a parar a China, India y África, corroborando esta línea de que los más pobres reciben los residuos y la contaminación, los hayan producido o no los hayan producido, los desechos, ¿no? Ahora hay cierto trabajo, el convenio de Basilea y demás para morigerar esto, pero sigue habiendo cada vez más descarte de teléfonos, de materiales electrónicos en general, y por distintas razones, porque tienen esa obsolescencia programada que todos ya saben, para que todos los años lo tengamos que cambiar, porque se descomponen y te cuesta más caro repararlo que comprarte uno nuevo, porque nos han acostumbrado que eso es así, porque nos hemos resignado que no hay otra alternativa, y por distintas razones que tienen que ver con el mercado, nosotros estamos inundando las ciudades de estos residuos que tienen, si se incineran, Dios me libre, ni hablar, pero liberan plomo, cadmio, mercurio, metales pesados, son enormemente contaminantes. Dicen los científicos que América Latina no importa residuos, que tiene más bien residuos autóctonos, ¿no? Bueno, no los importará, pero no porque no nos hayamos tenido que poner. Me acuerdo todavía la lucha de Mach y de los compañeros de Chubut cuando se quiso meter en Gastre, ¿se acuerdan? El basurero nuclear, para traer los desechos nucleares, nada menos, ¿no? Así que ha sido, y sobre todo que en la mayoría de los países nuestros no existen políticas, sinceramente, para el tratamiento adecuado, ¿no? Vamos a hablar, sí, de reducir, pero después cuando tenemos el residuo contaminante, ¿ahí qué hacemos? ¿Y qué ojivas? ¿En qué dónde lo metemos? ¿Dónde lo enterramos? ¿En qué lugares? Existen muchas dificultades y los que mandan el residuo saben que existen ese tipo de dificultades. Y la tercera cosa de la basura, y no hablo más de la basura, es la isla flotante de basura. Ustedes saben que existe el 7º continente, que está radicado en el Pacífico, a 1000 kilómetros más o menos de Hawái. Es una isla que tiene 3.700.000 kilómetros cuadrados.
con 30 metros más o menos de espesor, muy difícil de detectar, los radares no la toman, desde el aire con los aviones no se ve porque es brilloso y la mayoría es plástico, entonces los aviones no la detectan. A ver, la República Argentina tiene 2.800.000 kilómetros cuadrados. Con la Antártida y las islas y todo lo demás llega a los 3.700.000. Estamos hablando de una isla que tiene 22.000 kilómetros de diámetro, de circunferencia, perdón, y 7.000 kilómetros de diámetro. Hoy hablaron de Santa Fe, dijeron 1.000 kilómetros. Bueno, estas son 7 provincias de Santa Fe, por 7 provincias de Santa Fe, flotando porque las corrientes del Pacífico forman un remolino y la juntan ahí. Todo lo que tiramos a las playas fatalmente termina depositado ahí, con la contaminación que produce en el mar, con los animales que mueren atrapados allá adentro porque no desconocen obviamente y mueren ahí. Digamos, este es un problema que no hace otra cosa que crecer, ¿no? La otra mala noticia es que se está formando otra similar, aunque un poco más chica, en el Atlántico. O sea que tenemos ahí, con suerte tendremos 4 o 5 más. Ya veremos cómo lo resolvemos, pero un tema completamente complicado. El tema que ustedes abordan de los residuos urbanos, que son residuos domiciliarios y del proceso industrial, digamos, es el 20% del problema en los residuos. El otro 80% son los residuos agrícolas, residuos ganaderos y residuos que no son del proceso industrial, sino del proceso de producción primaria, del cultivo, de los desmontes, del uso de los, que es la mayor contaminación y la cuestión muy peligrosa. Así que si ustedes cuando miran la basura se dan cuenta de la dimensión que tiene el problema, multiplíquenla por 5, porque es solo el 20% de la problemática de los residuos. Y vamos a tener una dimensión de lo que significan los residuos para todos nosotros, ¿no? Ahora, el residuo es una consecuencia de la forma de producción y de consumo, ¿no? Y nosotros producimos esa consecuencia, la causa es el modelo de producción y de consumo, y no solamente en materia de residuos, sino en otras muchas materias que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con la extinción de la biodiversidad, el adelgazamiento de la capa de ozono, etcétera. Si tenemos tiempo hablamos un poquito. Nos hemos dado una forma de organización de la sociedad, un modo civilizatorio que produce cada vez más daño sobre el ambiente y que nos ha puesto, digamos, en riesgo, seriamente en riesgo. Después vamos a ver cuán serio es el riesgo, ¿no? Yo creo que no sería tan malo si nosotros, como seres humanos supuestamente inteligentes, hubiéramos desarrollado la capacidad suficiente como para pensar alternativas. Pero parece que eso todavía por el momento no entra. La alternativa que pensamos es ver cómo hacemos con la contaminación que producimos para darle tratamiento, pero no cómo hacemos para no producir la contaminación, que es el paso anterior indispensable para que podamos vivir. Si no, cada vez vamos a acumular más basura y vamos a saber dónde ponerla, ¿no? En ninguno de los problemas con gestionar se resuelve. La trama es mucho más compleja que la gestión de lo que ya tenemos acá. Hay que ir mucho más atrás, hay que avanzar en modelos categóricamente diferentes, ¿no? En realidad, cuando uno habla de residuos o cuando hablamos de problemática ambiental, cualquiera sea, tenemos que remitir al modelo productivo, ¿no? A las formas de producción y al consumo, que es la contrapartida del modelo productivo. Lo cierto es que hasta ahora, por lo menos, ni hablar de ética,
ni hablar de derechos humanos, ni poner la Constitución con un artículo 41 extraordinario, ni hablar de la pobreza que estamos generando y que los pobres reciben mucho más el daño y tienen muchos menos recursos para atenderlo, ni hablar del colapso de la naturaleza que los científicos nos están mostrando todos los días. Y hace pocos días un premio Nobel acaba de decir que en la baraja con la que estamos jugando, la carta del colapso está ahí, y depende cómo la juguemos que salga o no salga, pero la cosa está ahí. Pero digo, ninguna de estas cuestiones, ni tampoco obviamente la batida, el parche de la responsabilidad social empresaria, han sido suficientes para ponerle freno a la infinita depredación que estamos viviendo. No hemos encontrado la forma de horadar la cultura que nos lleva a producir permanentemente más daño en el ambiente, más daño en la salud, etcétera. Cuando esto sucede en una civilización, digamos, uno puede empezar a plantearse seriamente que estamos enfrentando más que una crisis económica o una crisis ecológica o una crisis política, una acumulación de crisis social, política, cultural, económica, que implican una crisis de la civilización, de la cultura civilizatoria con la que hemos decidido convivir. No la cuestionamos, no la discutimos, pero es así. Nuestra idea, nuestra cultura, digamos, nuestra civilización, una civilización que tiene unos 500 años en la forma de desarrollarse, que ha dado en llamarse la civilización del progreso, tiene como todos los procesos civilizatorios, tiene ciertos principios y ciertas características que la diferencian de otros procesos civilizatorios. El mundo ha vivido con distintos procesos civilizatorios. Esta civilización del progreso pone el progreso, digamos, como meta, el crecimiento como la base que no se discute. Si no hay crecimiento estás muerto, si no crece el PBI, si no tenemos más producción, más cultivo, más enseres, más bienes, más remeras, más calzoncillos, más medias, más bases. Si el mundo no produce más, está en retroceso y no podemos progresar. El progreso depende de que produzcamos cada vez más. Y por supuesto, para producir cada vez más hay que consumir cada vez más, porque el que produce, produce porque hay alguien que consume. Si no consume nadie, deja de producir o cambia la línea de producción. Es un ciclo que se va retroalimentando. Ellos dirán que es un círculo virtuoso, como dicen los capitalistas. Acumulación de capital, producción de bienes, consumo de bienes, más acumulación de capital, más producción, más consumo, y de esa forma todos vamos a resolver todos los problemas, porque cuando uno habla de consumo y de producción de bienes, tiene que decir que son bienes y que son servicios, y que dentro de los bienes está la medicina, los tomógrafos computados, los libros que utilizan los chicos en la escuela, la tomografía, la zapatilla ñanque, todo. Entonces es una variedad significativa de productos, de bienes y servicios que en hipótesis resuelven la problemática de vivir y mejoran los estándares de vida de toda la comunidad. Entonces hay que alentar esa rueda de más producción, más consumo, para mayor acumulación, ¿no? En realidad esto parte de una acumulación primaria que se dio hace muchos años, que se basaba, Marx decía que se basaba en la explotación de los trabajadores. Es decir, el industrial, el empresario, producía, y con ese producido, si vos ponés acá el capital y acá ponés el trabajo y sumás y habías gastado 80 y acá 20, si yo lo vendía a 100 no había ganado, tenía que vender a 120 para haber ganado. Entonces Marx decía, esos 20 que vos te quedás por no hacer nada, se lo está sacando a los trabajadores. Él decía que la acumulación primaria era a partir de la explotación del trabajo, lo que él llamaba la plusvalía, ¿no es cierto?, la explotación del trabajo. En los últimos años
hemos cobrado conciencia de que mucho más que a los trabajadores lo que hemos explotado ha sido la naturaleza. La hemos saqueado de todas las formas, la hemos depredado de todas las formas posibles. Hemos destruido sus montes, sus bosques, sus montañas, hemos contaminado su agua, hemos destruido su fertilidad, hemos erosionado su suelo, hemos destruido la base material sobre la cual se asienta la civilización del progreso. Porque no es la civilización del progreso no es una civilización sin base material. La base material de la civilización del progreso es el planeta, es el lugar donde todos vivimos. Y lo que hemos estado haciendo en los últimos 500 años es destruir, contaminar y enfermar el planeta con mucha más celeridad de lo que el planeta puede aceptar, de su capacidad de resiliencia, como dicen modernamente, es decir, de esa capacidad de sobreponerse del mal, de recuperarse y de volver a ofrecer la posibilidad de seguir creciendo. Bueno, eso ya está terminado. Vamos para atrás en muchísimos temas. En realidad, esta civilización tuvo el progreso como idea fundante y la ganancia como motor, ¿no? Esto avanza, esto crece porque en el proceso gano. Si no gano, no tenemos la posibilidad de avanzar. Por eso el capital, que digamos este modelo arrancó con el descubrimiento de América. Digamos, a partir del descubrimiento de América comienza un modo de circulación de los bienes y de los servicios, una forma de un conocimiento sobre la realidad que me saca del límite de Europa y me permite saber que hay otro continente con otros bienes, con otras posibilidades, genera un desarrollo que comienza a generar lo que nosotros conocemos después como capitalismo, que ha ido modificando sus formas. Es muy dúctil el capitalismo, tiene una capacidad muy grande de acomodarse a las circunstancias y de ganar bajo cualquier condición. No voy a contar toda la historia del capitalismo, voy a contar las 4 grandes etapas del capitalismo. La primera etapa, el capitalismo estuvo vinculado al comercio. Los indios sacaban el oro, yo lo sacaba, lo trasladaba en un barco, lo vendía en Europa. Los italianos producían con el cuero, bueno, entonces yo sacaba los zapatos, se los llevaba a los franceses, a los chinos. Tenía que destruir el feudalismo, tenía que romper esas barreras, tenía que abrir caminos, tenía que tener carretas y barcos y tenía que tener medios de transporte para poder hacer circular los bienes. En primer momento el capitalismo no fue productivo, fue comerciante, ganaba con la compra-venta de mercaderías. Eso le duró unos 30, 40 años. Después empezó el capitalismo industrial. Es decir, invertir, en vez de comerciar lo que otro fabricaba, fabricarlo yo. Y en consecuencia me quedaba ya con 2 etapas de la riqueza, la de la fabricación, la ganancia del fabricante, y la del comerciante que después la vendía. El capitalismo, la industrialización y el capitalismo industrial tomó un enorme desarrollo. Posteriormente hubo una crisis muy grande en el capitalismo, que fue a principios del siglo pasado, en el 1900. Las guerras, la guerra mundial, la guerra del 14, la fractura del mundo en los países, las repúblicas socialistas soviéticas y el occidente, digamos, que quitó una buena parte del mercado, y la quiebra de la bolsa que se produce en el 29 en Estados Unidos, 1929, que es una quiebra industrial. En este modelo de desarrollo donde el capital invertía en la industria, se fue produciendo algún fenómeno también interesante, no solamente la caída del otro lado del muro, digamos, sino que también el capitalismo en aquel entonces era más inocente y producía bienes durables.
Entonces uno se compraba una heladera y no estaba pensando que al año o a los 2 años o a los 5 años le iba a cambiar. O se compraba un auto y nadie pensaba que el auto lo iba a cambiar en 2 años, ni en 8 años, ni cosa que se le parecía. Entonces había una gran producción de bienes durables que no tenían del otro lado comprador. ¿Quién compraba? Yo fabricaba heladeras hasta un punto, hasta un estatus socioeconómico que compraba heladera. Los pobres que no podían comprar heladera, por más que yo la fabricara, no las iban a comprar. Entonces se produjo un proceso grave de cierre de fábricas, de despidos, una crisis social inmensa, y en la medida que yo despedí los trabajadores tenía menos compradores, ¿no? Y se produce una rueda en la cual ese impulso tan grande que había tenido durante el 1800 el capitalismo, con el desarrollo de las máquinas a vapor, de los telares y toda esa historia, que produjo una cantidad extraordinaria de bienes que era desconocida en aquel momento. La cantidad de bienes que se produce durante el 1800 hasta 1900 es absolutamente desconocida. Del artesano que hacía un par de zapatos por día o 2 pares de zapatos por día, nosotros pasamos a las máquinas que hacía 50 pares de zapatos por hora. Entonces la cantidad fue enorme, la cantidad de trabajadores fue mucho menor y la capacidad de compra de los trabajadores también fue menor porque se redujo a los trabajadores empleados y demás. Entonces se produjo, en vez del círculo virtuoso, un círculo muy dañino, digamos, para la economía. No murió el capitalismo, uno pensó ahí se terminaron, no, inventaron el capital financiero. A ver, muchachos, a ver si lo podemos entender. ¿Yo qué me tengo que romper la cabeza a lidiar con estos trabajadores que encima están sindicalizados, me exigen plata, tengo unos líos extraordinarios, no consigo, no me mandan, las herramientas no son adecuadas? No, esto a mí me saca de quicio. Vamos a hacer una cosa. Mejor yo le presto la plata al tipo que la va a producir, que él se haga toda la mala sangre del mundo, yo le cobro un interés y gano en la medida que él produce. Si él no produce, el que se funde es él, no yo. Porque yo tengo como garantía la empresa, me quedo con todo. No tengo ningún problema. Vamos a ver si podemos financiar. Es más, vean, ¿qué pasa? La gente no consume, no le alcanza, no tiene trabajo. No, un momento. Esto no ha estado bien pensado. Claro, ¿por qué no financiamos también al comprador? Metámosle a la tarjeta de crédito. Veamos. Entonces le cobro interés al que produce, le cobro interés al que consume. Y yo me quedo tranquilo en mi casa, no paso ninguna penuria y mi capital sigue creciendo en forma extraordinaria con una inversión, con un riesgo pequeño, porque yo siempre me tomo el riesgo de la hipoteca, me tomo las garantías de no perder tanto en esta transacción. Bueno, parecía que el capital iba a morir ahí, cuando la gente empezó a decir, bueno, sí, pero al final lo tengo que pagar y dejo de pagar y las tarjetas no, y el otro empresario se fundía y sacaba plata del país, bueno, entonces, no murió. Se volvió especulativo. Dejó de prestarle, no dejó, a ver, también sigue invirtiendo en el comercio, también sigue invirtiendo en la industria, también sigue invirtiendo en la financiarización, pero en la última etapa el capital, que es especulativo, no fabrica nada, no produce nada, lo único que hace es especular con el precio de las cosas, con que la inflación le dé la ganancia sin producción absolutamente ninguna. ¿Se entiende esto? Especulan con la compra de los cereales a término en la bolsa, que vale 2 pesos más, 3 pesos menos, funden países con la especulación, no les interesa. El modelo del capital es puramente especulativo. Ahora, llevando esto a la civilización del progreso, a la producción de más bienes, para más consumo, para más acumulación de capital, para más bienes, para más consumo, para más al círculo virtuoso. Con la especulación, ¿cuál sería el progreso? El aumento del precio de las cosas. ¿Qué se produce? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Bueno, digamos, eso, una oportunidad en una jornada que tuvimos
muy interesante. Atilio Borón, que muchos lo conocerán, un excelente compañero, dijo, cuando dijimos estamos en crisis, empezamos a hablar todos de la crisis, y que yo, que dijo, un momento, acá nosotros, la crisis la tenemos nosotros, el capital no tiene ninguna crisis. Porque el capital siempre se las arregla para sobrevivir. Y no me quiero imaginar cómo va a sobrevivir a esta etapa. Porque ella hace un análisis terrible, pero valioso. Dice, como en esta etapa hay pocos consumidores, el gran consumidor que ahora es socio del capital es el Estado, que termina comprando bolsas de comida, haciendo viviendas y demás, porque a la gente no lo puede hacer. Entonces el Estado hace eso. Resulta que el Estado está distrayendo recursos que podrían servir para otras cosas. Capaz que si se mueren eso no estaría tan mal. ¿Qué tenemos que tanto alimentarlos, hacerles la casa, ni ninguna otra cosa? Tanta vacuna ni tanta cosa. Atilio lo plantea en esos términos. Y un compañero le dice, no, pero ellos también están en problemas. Ellos pueden encontrar la forma de sobrevivir estafándonos a todos nosotros. Lo que no pueden hacer es que la destrucción material del planeta que han realizado la puedan revivir. Y ellos también viven acá con nosotros. Entonces no es que solamente tal vez el problema de ellos llegue un poquito después, pero estamos todos en este barco. Y cuando vos destruís la línea de flotación, estamos todos abajo del agua, digamos, ¿no? Como quiera que sea, esto nos sirve para hacer un análisis, ¿no? Yo lo que creo en esto, que el capitalismo no tiene impedimentos, que es lo que planteó Atilio muy bien, es verdad, porque tampoco es un impedimento los gobiernos, o las leyes, o la justicia. Ellos encuentran la forma de penetrarlas. Ustedes dirán corrupción, no importa el término que tenga. Sus famosos ding-dang, sus grupos de presión, los lobbies en Estados Unidos, como ustedes quieran. Pero finalmente, con la complicidad, porque esto hay que destacarlo, no son solo nuestros gobiernos, ¿no?, sino también los organismos de crédito internacional, las deudas que someten a los países a voluntades, a cosas que no hubieran querido hacer, los tratados como el ALCA, pero no es el ALCA, es el TISA, son todos los tratados, digamos, internacionales que condicionan y someten a los países a esas formas de gobierno. Bueno, han logrado lo que Chomsky sintetiza también en 3 palabras. Él dice, ¿qué celebran los pueblos del sur de América el haberse sacado de encima las dictaduras? ¿No se dan cuenta que ustedes se sacaron de encima las dictaduras porque el poder del norte decidió que no le venían más bien las dictaduras? Que tenían mala prensa y que además no le hacían falta. Porque ya las empresas han sustituido a los dictadores y hacen que los pueblos y los gobiernos hagan lo que quieren las empresas. Me dijo entonces, señores, ustedes sustituyeron el gobierno de facto militar por el gobierno de facto empresario. Este es el que tiene el poder, este es el que conduce el mundo, ¿no? Desgraciadamente, si uno mira cómo evolucionan, ve mucho de ese rastro, ¿no?, de gobierno de facto empresario. La cuestión es con esta civilización en crisis, que yo estoy convencida de que es así, que esa civilización haciendo agua por todos lados, no se diferencia de otras civilizaciones que han llegado a su colapso, ¿no? La civilización era primero
eran la fuerza transformadora, eran la clave, eran la esperanza, y después se fueron apagando hasta que por alguna razón desaparecieron. Si no, todavía tendríamos la Egea, la romana, la greco-romana, la civilización egipcia o tantas otras civilizaciones. ¿Qué les pasó? ¿En qué consistió el crack de esas civilizaciones? Dicen los estudiosos de las civilizaciones que una civilización se rige por determinados principios, que de su realidad, digamos, ¿no? de su espectro de posibilidades, optan por algunos. Alguna civilización se ha basado en las religiones y por los principios de la religión, otros por el comercio y las naves, y construir las naves, y viajar en naves era lo más importante. La cuestión es que cuando una civilización comienza a desarrollarse y empieza a crecer, genera un consenso social muy fuerte, que no tiene cuestionamientos. Nadie le discutía a los líderes de estas civilizaciones si tenían que avanzar en la conquista o no, y si tenían que llevar los soldados o no, si tenían que capturar mujeres o no, o si tenían que construir barcos o no. Esto era así, no había discusión. La sociedad le había puesto el consenso a ese modelo civilizatorio y le pegaban para adelante todos juntos, digamos, sin cuestionamiento. Los que estudian las civilizaciones dicen que ese modelo de desarrollo, sin contradicciones, sin cuestionamientos, son muy fuertes, avanzan muy rápido por ese consenso, pero la ausencia de contradicción, al no tener nada para confrontar del otro lado, el no tener otras miradas que me digan si me estoy equivocando, el no discutir las cuestiones internamente, esa línea unidireccional de desarrollo. Vamos para acá, todos vamos para acá, todos tenemos que tener más, todos tenemos que tener la casa, tener el televisor, tenemos que tener la computadora, tenemos que tener el teléfono. Si todos vamos para un lado, pero esa ausencia de contradicción les produce un gran desequilibrio a las civilizaciones. Una civilización, para tener equilibrio, tiene que tener distintas alternativas. Cuando pierde el equilibrio, los beneficios que desarrolló esa civilización empiezan a ser cuestionados, empiezan a no ser tan benéficos, empiezan a ser perjuicios para el conjunto de la población, comienzan la resistencia, y cuando comienza la resistencia, la civilización o cambia o muere. Esto ha sido así en toda la historia de la humanidad, hasta que lo que conocemos en la historia de las civilizaciones ha sido así. Cuando la civilización llega a su crisis, no puede dar respuesta a la sociedad, genera conflictos que no puede resolver, que no tiene... Pero sí, trataron de resolverlo de distinta manera, ahorcaron, cortaron cabeza, hicieron distintas estrategias para silenciar la contradicción. Pero como la contradicción no era porque alguien decía, sino porque algo pasaba, y no se podía resolver con los esquemas que se tenía, esto termina en la crisis final de la civilización. En esta civilización nuestra, esta civilización del progreso, ya hablamos de los principios organizadores, tuvo sus ventajas, duró 500 años porque fue fuerte la impronta del progreso. Todos queremos estar mejor. Todos mandaban nuestros chicos a la escuela porque queríamos que progresaran. El progreso lo tenemos así como puesto acá a fuego, ¿no? Que es una cuestión absolutamente... Y el progreso se hizo con los principios de la modernidad, es decir, bueno, unieron la razón y el cálculo, digamos, y a partir de eso avanzaron en las formas del progreso, ¿no? Es tan fuerte la idea de progreso, miren ustedes, que no hay una sola cultura sobre la tierra hoy que no tenga la idea del progreso. Desde el Papa hasta cualquier maometano, desde los gobiernos democráticos a las dictaduras, a los jeques, a los países africanos, a los países del otro lado de la cortina de hierro, en su momento, no se planteaban el no progreso,
se planteaban que el progreso iba a ser liderado por el Estado, pero no que no habría desarrollo, consumo, crecimiento. Nos transversalizó, sin cuestionamiento, todavía hoy, ¿no? La idea de progreso es muy fuerte. Esa idea generó durante 5 años una acumulación extraordinaria, sin parangón. Nunca hubo la acumulación que se produjo de riqueza, pero también de conocimiento científico, tecnológico, económico, sobre todo en los últimos 2 siglos. A partir de la industrialización automatizada, el crecimiento ha sido muy, muy grande. Sin embargo, hoy, si le hubieran preguntado a mi papá si yo iba a estar mejor que él, mi papá hubiera dicho sin ninguna duda, sí. Sí, por supuesto. Si yo le pregunto hoy a mucha gente, empieza a decir, no sé. ¿Usted no piensa que sus hijos van a estar mejor? No, no sé. No tengo esa seguridad. Desconfío de que verdaderamente el progreso sea eterno. A lo mejor no lo puede poner en palabras, no ha hecho un análisis sociológico, pero hoy no hay confianza en que nosotros podemos, que el progreso es indefinido, digamos, ¿no? Y en eso sí está muy claro. Kenneth Bulin lo plantea con absoluta claridad. Dice lo siguiente: el que cree que un mundo finito, nosotros estamos en la Tierra, no podemos inventar nada, por ahí nos vamos a Marte, pero por ahora es lo que tenemos en la Tierra, estamos limitados por la Tierra. Bueno, el que cree que un mundo finito puede tener un crecimiento infinito, o es un loco o es un economista. Él es un economista, lo plantea así. La cuestión es que nosotros no estamos a lo mejor en ninguno de los dos lados. Y nos bancamos la civilización del progreso, ¿no? Así que capaz que tenemos que reflexionar, porque los costos son muy altos. Yo hablé de la concentración de la riqueza. Miren, ¿se acuerdan de la crisis del 2008? Digo esta porque fue la última, la de las hipotecas, el desastre. Los bancos que se fundían, los ahorros que no se recuperaban. Después los estados resolvieron salvar a los patrones, que son los bancos, y decidieron que todos nosotros pagáramos. A ver si se creen que Cristina sacó plata de su bolsillo y pagó. Todos nosotros perdimos para la educación, perdimos para la salud, perdimos para la seguridad, perdimos para el empleo público, y sacamos la plata y financiamos a los bancos en todo el mundo, no solo acá en el... Entonces uno piensa, eso fue en el 2008, ¿no? Es decir, que de eso han pasado 7 años. Pobres los bancos, no se habrán podido recuperar. Sí, muchachos, se recuperaron, no devolvieron nada y se recuperaron en una forma extraordinaria. Antes del 2008 se contabilizaban 10 millones de multimillonarios. Ahora son 14 millones de multimillonarios. Así que a nosotros nos va mal, pero ellos, como dice Borón, siguen acumulando, ¿no? Hay estudios interesantes. Las 85 personas más ricas del planeta, según el Credit Suisse, no Marta Maffei, sino las cifras de los bancos internacionales, tienen la misma cantidad de dinero que los 3.500 millones de pobres de la Tierra. 85 personas tienen fortunas equivalentes a 3.500 millones de personas. Están dimensionando, digamos, qué significa la acumulación. Estos no son los que arrancaron con un barquito trayendo a los indios espejitos de color y llevándose el oro. Esto ya es, ¿no?, una acumulación extraordinaria. Hay una organización humanitaria británica que se llama Oxfam, que es una organización que trabaja para reducir la desigualdad en el mundo, porque cree que uno de los conflictos es la desigualdad, ¿no? Y hace estudios muy serios. Dice que el 70% de la población del mundo vive en países en los cuales la brecha entre los ricos y los pobres es hoy mucho mayor que hace 30 años atrás.
no se redujeron las diferencias. Es más, la República Argentina, que en el PISA, bueno, ustedes saben bien, todos esos informes que no nos va tan bien y que todo lo demás, y que sí, que valen, que no valen, no entro en esa discusión. Solo digo que la Argentina está en el lugar 34 en América Latina, ¿no? Cayó un lugar de donde tendría que estar. Pero cuando las Naciones Unidas le cruzan un indicador que es el desarrollo humano y miden la desigualdad dentro de la República Argentina cae 8 puntos, 8 lugares. ¿Por qué? Porque la Argentina, con el deterioro y con todo lo demás, tiene escuelas, vamos a poner el Nacional Buenos Aires, el Peregrino, tantas otras, que tienen los rendimientos de Bélgica o de Finlandia, para tomar el sistema educativo, y tiene escuelas con el rendimiento de Biafra. Nosotros no pudimos sostener la escuela única de Sarmiento, la escuela igualadora, la escuela que distribuía con equidad. Tanto que varios científicos y varios estudiosos del impacto de la educación están diciendo que la distribución desigual del conocimiento termina incrementando la desigualdad. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Ojo con esto porque, bueno, por ahí tendríamos que hablar mucho de las biografías anticipadas, de los maestros buenos que dicen, pobrecito, tiene una familia, lo maltratan, no le dan de comer, ¿qué va a poder aprender? Lo apruebo y se acabó, porque yo soy generoso y me doy cuenta que no va a poder aprender. En lugar de ver si entre ellas, la directora, el grupo, los padres y todo lo demás pueden hacer que el chico aprenda y no darle el título sin aprender. Porque si adentro de la escuela no aprende, para ese chico muy probablemente la escuela sea una de sus únicas oportunidades. No es como en el caso del pibe rico que va a la escuela, no estudia, no llega, se emborracha, se droga y todo lo demás. Porque ese siempre va a tener el respaldo económico que le dé otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. El del pobre es muy diferente. Nunca tiene la cantidad de oportunidades que tiene el chico en otra condición económica. Entonces, ojo con eso, pero bueno, no es el tema, hoy lo vamos a dejar. Este pensamiento, digamos, de qué es lo que está haciendo el modelo y cómo se crece la desigualdad y demás, McCartney es el director del Banco de Inglaterra. No, traje todas citas de nadie que se pueda parecer, no es ningún marxista, aquí no hay nadie que está planteando la izquierda ni nada. Gente bien de derecha. Estuvo en la Cámara de los Comunes, fue a hacer un discurso, a presentar un informe del banco, de la evolución del capital en el banco y de las previsiones que hay que tomar por la evolución del banco, y dijo muy brevemente, la verdad que este fundamentalismo de mercado sin control se devora el sustrato económico sobre el que se construyó el dinamismo del capital. Director del Banco de Inglaterra. No somos nosotros que estamos diciendo que se están devorando su propia base. Y por supuesto la gente de Oxfam, otra vez, plantea, también de Inglaterra, plantea fuertemente que cómo es posible, con esta lógica, ¿no?, que los bancos, con las hipotecas subprime, la especulación, todo lo que hicieron, no lo puedo contar ahora porque me llevaría mucho tiempo, todo lo que hicieron los bancos, resulta que ahora nosotros lo financiamos para salir de la crisis, pero resulta que ahora son los bancos los que siguen diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Nos dieron la receta del fracaso y nosotros seguimos con la receta que ellos nos dicen. ¿Qué nos pasa, chicos? Yo creo que tenemos una severa contaminación en todos los sentidos, ambiental, muy fuerte, ecológica, pero me parece que la principal contaminación es la contaminación simbólica. No hay ninguna otra contaminación mayor que esa. A nosotros nos han hecho creer que esta forma de producción, que esta forma de desarrollo, que esta forma de consumo, no solamente es la mejor, es la única. Nosotros podemos cuestionar y discutir cómo nos repartimos el producido, pero no cómo cuestionamos la forma de producción, de acumulación y de desastre que le están haciendo a la tierra. Esto que se llama contaminación cultural, esto que se llama colonialidad del saber poder,
esto que se llama incapacidad de poder pensar desde otro lugar. Como dice Raúl Sivecci, cuando vos ves que la tierra está nublada, que tenés humo, no tenés más remedio que subirte a la montaña y ver si desde otro lugar podés mirar las cosas desde otra manera. Y no solamente de otra manera lo que pasa afuera, de otra manera lo que me pasa a mí acá adentro. Hace pocos días, Patricia Mazzarini, la esposa del doctor Carrasco, nos decía, tenemos que pensar si es posible que los seres humanos, no que cambiemos la forma de pensar, que cambiemos la conducta, porque cambiando la conducta vamos a cambiar la forma de pensar, y cambiando la forma de pensar vamos a cambiar la conducta. Hay una dialéctica. Nosotros no podemos pensar algo y hacer exactamente todo lo contrario. Hace poco tiempo se presentó, a 40 años del informe, hubo un informe acá que produjo el Instituto Tecnológico de Massachusetts en el año 1972, que se llamó Los límites del crecimiento. En ese informe dijeron, bueno, así como está analizaron la ganadería, la agricultura, la industria y los bienes y la población, y dijeron, bueno, nosotros nada más analizamos 70 años, desde empezó el siglo hasta ahora. Si las cosas siguen así, si sigue la población creciendo como venía, el desarrollo industrial como venía, la agricultura como venía, si siguen así, ustedes tienen planeta hasta el año 2100. Si siguen así. Bueno, no les puedo imaginar, los descalificaron, algunos los echaron del instituto, qué barbaridad, cómo venían a alarmar al mundo, porque no está de moda, somos ecoterroristas los que estamos avisando lo que va a pasar, ¿no? Entonces no hay que plantearlo así, de ninguna manera, revisen estas variables, no puede ser, esto es un desastre, ¿cómo piensan así? Bueno, revisaron todas las variables, se tardaron 10 años, los 10 años dijeron, bueno señores, las cosas no siguieron así, ni la población siguió creciendo como nosotros decíamos, cambió, ni la industria siguió como decíamos, ni la contaminación siguió, nada, todo fue distinto, peor. Ahora les queda hasta el 2050. Entonces a los 20 años hicieron otro informe, a los 30 años hicieron otro informe y a los 40 años, hace muy poquito, hicieron el último informe. Y le dijeron, bueno, ahora ya no tenemos ninguna duda, tenemos todo, la huella ecológica, sabemos cuánto gastan y cuánto destruyen en el planeta, tenemos toda la información, no hay con qué darle. Lo que han hecho no tiene remedio, porque ya ustedes sobrepasaron la capacidad del planeta para resistir lo que le hacen. Entonces, a partir de esto han perdido el 30% de las especies animales, el 40% de las especies de los mares, han destruido el 30% de la vegetación. Cada especie grande arbórea que desaparece entre 20 y 30 especies animales asociadas. Eso ya no tiene remedio. No es que se puede volver atrás. Cuando una especie desaparece, se terminó. Y así como la monocultura es muy mala, la pérdida de diversidad en el planeta es espantosa. Nunca sabemos, nunca podremos evaluar qué es lo que hubiera pasado con nuestro planeta si no hubiéramos destruido la cantidad de especies que hemos destruido. Hace poco la gente del informe del panel intergubernamental del cambio climático decían con todo dolor, si ustedes no quieren morigerar el clima y no lo entienden porque creen que van a resistir la temperatura, sepan el impacto que tiene sobre los mares. Sepan que se han acidificado los mares. Sepan que ha habido una intrusión muy grande por derretimiento de aguas dulces en los mares y ha cambiado la salinidad. Y eso ha cambiado la vida de muchas especies adentro del mar que están extinguiéndose o a punto de extinguirse. Sepan que la acidificación de los océanos impide que los crustáceos desarrollen su caparazón y están muriendo. Y han muerto el 40% de los arrecifes de coral, no tienen más vida. Y están muriendo una cantidad de animales porque también les ha interferido la formación del esqueleto. Es decir, creo que el daño que hemos hecho es enorme. Este señor, Marcel Codech, que es un catalán, que presenta el informe, del último informe de los límites del crecimiento, hace una prueba que yo le iba a hacer, pero no la voy a hacer, voy a decir cómo fue. Cuando terminó la gente iba a empezar, dijo, esperen un momento, déjenme
ver si podemos sincronizar. Les voy a pedir un aplauso, uno solo. Yo voy a contar 1, 2, 3, digo ya, y todos hacemos, pero un solo aplauso. A ver si podemos hacer que esto suene y nos alerte de que el mundo está en peligro. ¿Te entendieron? Sí, les hablaba, claro, que eran ministros, periodistas, premios Nobel, una cantidad muy grande de gente. Bueno, entonces está todo triste, ¿entendieron? Por supuesto, entonces dijo, 1, 2, 3. Y él aplaudió, y otros aplaudieron, y después dijo ya, y otros también aplaudieron después, fue un desastre, ¿no? Y él dijo, así nos pasa. Todos entendemos qué nos pasa, pero no podemos actuar en consecuencia. No va a alcanzar con que entendamos. Tenemos que empezar fuertemente a cambiar las conductas. Es como dicen las enseñanzas de la historia. O inventamos o erramos. ¿Es importante que los chicos aprendan cosas? Sí, es importante. ¿Es importante que vayan a la escuela? Sí, es importante. No hay nada, en este momento, para nosotros no es nada más importante que la creatividad. Si nosotros no podemos pensar desde otro lugar, pensar con otros, pensar juntos, tener otras miradas, otros abordajes, otros paradigmas del conocimiento, esto no tiene remedio. Y no tiene remedio porque en la forma en que hemos decidido procesar el conocimiento en compartimentos estancos, dividirlo, no relacionarlo. ¿Qué multidisciplina, qué interdisciplina, ni qué transdisciplina? Todavía eso hay que pasarlo. Porque está lo que decía Buenaventura Sousa. Dice que nosotros, los seres humanos, trazamos una línea abismal. De este lado de la línea está todo lo valioso, todo el conocimiento para crear, todo lo que se puede discutir. Yo no puedo no creer en la religión católica, pero bueno, puedo conversar. No puedo no ser ingeniero, pero puedo hablar con un médico, puedo hablar con un científico. Ahora, para allá de la línea, hay un mundo que no significa absolutamente nada. Es magia, es ancestral, es irracional, es intuitivo, no existe. Existió durante 500 años, 1500, 2 millones de años, 5 millones de años antes de la civilización del progreso. Pero eso pasó del otro lado de la línea. Si nosotros no logramos romper esa línea abismal, incluir todo el conocimiento que existe, toda la organización posible y toda la fuerza de la voluntad posible, no tenemos destino, compañeros. La situación tiene una gravedad, no me gusta ser alarmista, no me gusta generar temor, pero la realidad es que estamos al horno, efectivamente al horno, gracias a la destrucción del medio ambiente y gracias a los gases de efecto invernadero y gracias a la inconsciencia que nosotros hemos puesto en todo esto. Es decir, ¿la escuela tiene algo que hacer? Sí. No adscribo el pensamiento mágico, no creo en la escuela salvífica. Sé que los docentes que enseñan en la escuela son parte de esta contaminación cultural. Es un gran esfuerzo del intelecto, de la voluntad, del amor, de la ética, el empezar a pensar desde otro lado. Empezar a pensar no en qué le tengo que enseñar a los chicos, sino en lo que los chicos me pueden enseñar a mí. Y hoy tenemos muchas más cosas de las que teníamos hace 20 o 30 años. Tenemos la suerte de tener un periodista como Sivecci o como Darío Arana, ¿no? O como Aronian, que se encargan de difundir y de contrarrestar un poco lo que viene del otro lado. Les cuento 2 cosas maravillosas que me pasaron en la última, en la última semana. Estuve en Río Negro en una formación de docentes, había 100 compañeros de Río Negro. Eran delegados y representantes sindicales de la provincia. Estuvimos desde las 8 de la mañana el viernes hasta las 6 de la tarde, que yo ya me fui, discutiendo estos temas. Y socializando el relevamiento que hicieron los docentes de los problemas que tienen de agua, de contaminación, los terribles problemas con el fracking, porque ahora están en Vaca Muerta y todas las exploraciones, el petróleo, la destrucción del suelo, la posibilidad de levantar las manzanas, la contaminación con los agroquímicos. Todo el día
hablando de eso y cuando terminamos la reunión yo les dije, casi me muero de alegría. Y las chicas me miraron y ya sé que lo que me contaron es muy negativo, pero yo he sido muchos años dirigente sindical. Es la primera vez que estoy 8 horas con los docentes y no hablamos del salario ni de las condiciones de trabajo. Es la primera vez en la historia que pudimos superar y mirar las cosas desde otro lado, desde el chico que viene a la escuela y que viene contaminado y que viene con eczema porque está atacado por los agrotóxicos. Hemos podido levantar la mirada y ver que estamos mal, que vamos a seguir peleando por los salarios, pero hay otras cosas que pasan en el mundo que las tenemos que entender y que interpretar. Y la segunda alegría fue que de ahí me llevaron a una reunión de las escuelas industriales en las que estaban los alumnos trabajando y hablando sobre el fracking. La mitad de los docentes que estábamos ahí aprendimos de los chicos. Son dos cosas muy alentadoras. Hace 20 años no hubieran pasado. Yo quiero que esto pase en todas partes y que podamos asumir el compromiso serio, no de dar vuelta al mundo, de ayudar a cambiarle la cabeza a los que tendrán que dar vuelta al mundo. Gracias. Para la maestra, para la profesora, para la señora Marta Maffei, muchísimas gracias por haber compartido este momento con todos nosotros. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe.